Entonces, me presento, yo soy el ingeniero José Alfredo Santillán Domínguez, para los que no me conozcan, soy de la empresa Agrocejo. Ya tengo más de 17 años de experiencia en lo que es la cuestión del manejo del cultivo de jitomate o tomate, dependiendo de qué región nos estén escuchando. Aquí en México le conocemos por los dos nombres, sea tomate o jitomate, estamos hablando del mismo allí que les muestro en la fotografía. Entonces, como les comentaba, ya tengo más de 17 años de experiencia en lo que es la producción de este cultivo, tanto en cuestión de fertirriego o producciones en suelo, como lo que sería la parte de la producción en lo que es la parte de hidroponía. Hemos manejado lo que son cultivos tanto de tipo saladet, tipo bola, tipo grape, tipo cherry. También hemos manejado algunos jitomates de los tipos negros, bueno, que son de color negro como tal, altos en antioxidantes, etcétera. Entonces, hemos hecho o hemos estado asesorando o hemos estado ahí apoyando a varios productores en la mayoría de los tipos de tomate o jitomate que se producen, ¿no? Y principalmente, o la mayor parte de la asistencia técnica que hemos brindado, pues ha sido a cultivos bajo invernadero, aunque también hemos estado apoyando a personas que están en cultivos a campo abierto con muy buenos resultados. Entonces, en este webinar que les voy a impartir el día de hoy, vamos a estar hablando de cuestiones claves. Ahí hay un error ahí en el título, debería decir claves para la producción de tomate. Ahí, una disculpa, ahí de repente se me confunden las letras a la hora que estoy escribiendo. Entonces sería claves para la producción de tomate. Entonces, estas claves, pues vamos a hablar un poco de lo que son los requerimientos climáticos, de las etapas fenológicas que tiene el cultivo, de las cuestiones del manejo del riego, del manejo de la fertilización, y voy a ir haciendo ahí algunos comentarios sobre lo que serían en general las labores culturales que se le realizan al cultivo. Entonces, este webinar, más o menos en promedio, espero que duremos alrededor de 45 minutos, una hora como máximo. No quiero extenderme, ya que realmente un curso completo en el cual viéramos todo a detalle lo que es la parte de producción de jitomate o tomate, estaríamos hablando de alrededor de unas 7 hasta 9 horas aproximadamente para poder abarcar todos los temas a gran profundidad. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Y como les comentaba, para yo tener realmente una clave o para yo tener éxito en lo que es la producción de mi cultivo, lo primero que yo debería de conocer es cuáles son sus requerimientos climáticos. Si yo no entiendo cuáles son los requerimientos climáticos o cuál es la necesidad que tiene mi cultivo para que se pueda desarrollar de una forma óptima, desde ahí yo ya no tengo un éxito o no tendría una producción exitosa sobre mi cultivo porque ni siquiera sé qué condiciones son las adecuadas que debe de tener para que muestre el potencial que tiene esa variedad o ese cultivo que yo voy a establecer. Entonces, cuando hablamos del cultivo de jitomate o tomate, de forma general, podríamos decir que es una planta que no soporta el frío, es una planta que está acostumbrada a climas cálidos y por lo tanto es una planta que a 0 grados centígrados la planta llega a morir o sus estructuras celulares sufren daño por congelación. Entonces vamos a tener daños sobre las hojas, sobre los frutos, sobre los tallos, cuando llegamos a temperaturas de 0 grados centígrados. Sin embargo, no es solo que llegue a 0 grados centígrados, sino que el tiempo que dure bajo esa temperatura. Tú puedes registrar en tu termómetro que haya disminuido a 0 grados centígrados, pero tu planta no tiene ningún daño porque solo bajó y rápidamente volvió a subir la temperatura. Tal vez ese efecto no logre a congelar o a romper estructuras internas dentro de nuestra planta. Hay ocasiones donde hemos mirado algunas variedades que llegan a estar hasta 2 grados bajo cero y con daños muy pequeños o mínimos sobre las estructuras de nuestro cultivo. Entonces, como les comentaba, de forma general son 0 grados centígrados, aunque hay algunas situaciones en las cuales puede llegar hasta 2 grados centígrados, pero como les comentaba,
es el tiempo que va a durar a esa baja temperatura, el efecto que se va a manifestar sobre nuestro cultivo. Sin embargo, a esa temperatura les comentaba que la planta se va a morir o va a sufrir daño sobre sus estructuras por congelamiento o porque se forma hielo dentro de las células y estas pues terminan destrozándolas o rompiéndolas. Pero en el cultivo de jitomate o tomate tenemos una temperatura que se le conoce la temperatura base mínima, que esta temperatura base mínima es de 10 grados centígrados y esta temperatura es a la cual la planta va a parar completamente su metabolismo. Es decir, tú puedes tener tu planta a 8, a 5, a 4, a 3, a 2 o a 1 grado centígrado y tu planta no se va a morir, pero desde el momento que bajó de 10 grados centígrados, tu planta paró completamente el metabolismo y esta ya no se sigue desarrollando o ya no va a seguir creciendo porque paró completamente todo lo que les comentaba, su metabolismo que implica su desarrollo, crecimiento, fructificación, etcétera, etcétera. Entonces, todo el tiempo, lo ideal sería que nuestra planta de jitomate o tomate estuviera por arriba de 10 grados centígrados. La temperatura óptima que se maneja para todo el ciclo de producción o para todas las etapas, esta temperatura sería la temperatura óptima del día. Debería de estar más o menos entre los 22 a 25 grados centígrados para que se dé un desarrollo óptimo y como temperaturas máximas de 35 grados centígrados. Y se recomienda que entre el día y la noche tengamos una diferencia de temperatura en promedio hasta de 10 grados centígrados. Y lo más adecuado sería que de preferencia durante las noches no bajara de 14 grados centígrados para que la planta se fuera desarrollando de una forma más homogénea o de una forma más óptima. Con respecto a esto de las temperaturas, aquí les estoy presentando, como les comentaba, de forma general, cuál sería el requerimiento. Sin embargo, para cada una de sus etapas fenológicas, el cultivo de jitomate requiere temperaturas y condiciones adecuadas y óptimas para cada una de ellas. No requieres las mismas condiciones cuando estás en germinación, cuando estás en crecimiento vegetativo, cuando estás en floración, cuando estás en polinización y cuando estás en fructificación o maduración de frutos. Cada una de ellas requiere temperaturas muy específicas. Por ejemplo, para que tú tengas una planta que exprese su genética con respecto a la floración, tendríamos que tener temperaturas más frescas, es decir, la temperatura óptima para la cuestión de floración serían temperaturas entre los 15 y 18 grados centígrados como temperatura óptima durante el día. Entonces, si se dan cuenta, la parte de la floración estaría un poco abajo de esta óptima que les llamé de forma general, porque si nos vamos a lo que sería la parte de la mejor polinización, pues la mejor polinización la vamos a tener entre 26 y 27 grados centígrados, que es donde el tubo polínico está receptivo y también el polen está en condiciones óptimas para que se lleve a cabo la polinización. Entonces, de forma general, de 22 a 25 grados centígrados, que eso abarca tanto las temperaturas mínimas y máximas óptimas que podríamos tener en cada una de las etapas o periodos de crecimiento de todo nuestro cultivo. Con respecto a la temperatura del sustrato o la temperatura del suelo, debería de estar entre 20 y 25 grados centígrados. Lo óptimo debería de ser a 22 grados centígrados, que es la temperatura a la cual tanto la raíz es más permeable y podría absorber mayor cantidad de agua y mayor cantidad de nutrientes y de esta forma pues tener mayor crecimiento, mayor fotosíntesis, mayor producción. Con respecto a la humedad relativa, se recomienda que esté en un óptimo del 60 al 80%, ya que a esa temperatura del 60 al 80% y a las condiciones de temperatura que nosotros necesitamos, el déficit de presión de vapor va a estar rondando más o menos entre 0.8 hasta 1.5 en ese rango de temperatura y humedad, y ahí tendríamos una transpiración más adecuada o óptima de nuestra planta para que realmente se esté dando lo que es el flujo de masas
que es el proceso por el cual entra la mayoría del agua y la mayoría de los nutrientes a nuestra planta. Entonces, si nosotros mantenemos esa humedad relativa de 60 a 80% y temperaturas por arriba de los 10 grados centígrados y por abajo de los 35, tendríamos un crecimiento óptimo de nuestra planta, porque durante mayor parte del día nuestra planta estaría haciendo transpiración o tendría los estomas abiertos. De esa forma, constantemente se está llevando el flujo de masas y estaría absorbiendo la mayoría de los nutrientes de forma eficiente. Entonces, ahí tenemos esa situación que debería de estar lo más cercano al 60 y 80%. En este factor normalmente tenemos problemas. Hay ocasiones donde a mediodía o donde tenemos mayor intensidad de calor o mayor radiación, la humedad relativa se te desploma a 35, 30 y en algunos casos me ha tocado verlo hasta 25% de humedad relativa y temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados. Entonces, a esas condiciones nuestra planta no se va a morir. Sin embargo, va a estar constantemente en estrés porque tiene que cerrar sus estomas. Al cerrar sus estomas, no puede absorber agua, aunque tú hayas regado, no la va a poder absorber porque la parte de arriba está bajo estrés y está cerrando sus estomas por el alto valor del déficit de presión de vapor. Entonces, ahí la planta se mantiene sin transpirar porque la cantidad de agua que está tirando por los estomas es mucho mayor a la cantidad de agua que puede absorber por las raíces. Y en lugar de deshidratarse o morirse, pues prefiere dejar de transpirar. Y la otra es que la humedad del suelo o sustrato debe de estar entre un 60 a un 80% de humedad aprovechable. Es decir, el suelo nunca debe de estar completamente seco ni tampoco el sustrato. Todo el tiempo y durante todo el ciclo de producción nunca debemos de tener ni un sustrato completamente seco ni tampoco un suelo completamente seco para que nuestra planta se pueda desarrollar de una forma más adecuada o en condiciones más óptimas. Con respecto a la temperatura, podríamos tener por allí varios efectos sobre nuestra fruta. Entonces, hay un efecto que normalmente o coloquialmente se le conoce como cara de gato. Este efecto que se le conoce como cara de gato es el que tengo a la derecha, en el cual el fruto se ve completamente deformado, se llega a abrir de lo que es el cierre epistilar, se logra abrir y se ve hasta el centro en la parte de la placenta donde deberían de estar las semillas. Entonces, a ese daño característico se le conoce como cara de gato. Y este está causado por tener principalmente bajas temperaturas y alta humedad relativa, aunque también se puede dar con temperaturas elevadas por arriba de 35 grados centígrados. Pero lo más común es bajas temperaturas. Ese cara de gato o ese efecto que tendríamos sobre nuestro jitomate o tomate se puede confundir con este otro que yo tengo del lado izquierdo. Esto es del lado izquierdo, no es cara de gato ni es daño por cuestiones de frío o por bajas temperaturas y alta humedad relativa. En este caso, lo que tenemos del lado izquierdo sería un daño por un ataque de plagas, principalmente lo que sería trips, que dañó el fruto desde que estaba muy pequeño, casi en cuanto empezó a cuajar el fruto, cuando estaba del tamaño de una canica, etcétera, ahí fue el trips dañó y ya conforme empieza a crecer, el fruto nos deja ese daño. Entonces, si se dan cuenta, el daño de cara de gato causado por las cuestiones ambientales se tiene que ver en forma vertical a el crecimiento del fruto, como se muestra ahí en la fotografía. Tiene que llevar como consecuencia la dirección de lo que sería el cierre epistilar a la hora que se llevó a cabo la polinización de esa flor o de ese fruto cuando empezó a crecer. Lo mismo tendríamos acá en la parte de abajo, no se formó completamente lo que era la cara de gato. Sin embargo, nos queda una pequeña cicatriz que normalmente se le conoce como zipper o lo que sería en español sería como cierre. Es como si a tu sudadera o tu chamarra tú le subieras el cierre.
Así se ve esa pequeña cicatriz por todo lo largo que tenemos de nuestro fruto. Ese también es un mal cierre epistilar por bajas temperaturas, alta humedad relativa o también por alta temperatura. Más común por bajas temperaturas. Y el siguiente fruto tenemos daño de lo que sería daños por frío, también bajas temperaturas y puede estar acompañado con lo que sería alta humedad relativa. No forzosamente lleva alta humedad relativa, pero sí baja temperatura. Lo que pasa ahí es que por la baja temperatura, a la hora que se poliniza la flor, los pétalos se quedan unidos todavía a las estructuras donde va a crecer el fruto y conforme empieza a crecer el fruto, los pétalos nos dejan una pequeña cicatriz como si estuvieran estrangulando o apretando el fruto y nos va a dejar estas pequeñas marcas porque los pétalos no se desprendieron de forma rápida después de haber sido polinizada la flor. Entonces, esos daños también se nos van a dar por bajas temperaturas y se dan por bajas temperaturas porque el crecimiento es mucho más lento, no se caen los pétalos o no alcanza a cerrar lo que era la cuestión del pistilo o mal cierre pistilar por el crecimiento tan lento que se va dando después de la fecundación. Entonces, estos daños de lo que es el mal cierre pistilar podríamos corregirlos un poco haciendo aplicaciones de boro. Sin embargo, al tú hacer una aplicación del boro, no se va a eliminar por completo este daño porque está causado por bajas temperaturas. Solamente lo vamos a reducir un poco. Por favor, no estén rayando la pantalla, si no, pues me voy a ver en la pena de estar sacando de la sesión a las personas que estén interfiriendo en la presentación, por favor. También tenemos lo que sería la cuestión de los frutos huecos. Con respecto a lo que es los frutos huecos o que no generan semilla, hay una infinidad de factores que podrían estar causando este problema. Todo va enfocado o todo va a terminar o va a aterrizar en lo que sería que no se realizó una adecuada polinización. Entonces, cualquier factor que provoque que no se dé la polinización te va a provocar lo que son frutos huecos. Entonces, en este caso, aquí les muestro una fotografía del lado izquierdo en el cual vemos un fruto que desde que está pequeño tú ya sabes o puedes identificar ya con la experiencia si tiene o no tiene semillas dentro de él. Entonces, lo que vamos a ver, normalmente un fruto normal debería de estar completamente ovalado o de forma redonda todas sus paredes en la parte de los hombros. Sin embargo, en este fruto podemos ver que se ve como de forma cuadrada, si lo vemos de esa forma, se ve como de forma cuadrada, o siendo más exactos, casi se ve como si estuviera formando un tipo de hexágono o alguna figura muy parecida a la que les estoy mostrando. Entonces, ya desde que vemos ese tipo de frutos, en automático es un fruto mal polinizado, va a tener poco desarrollo y no va a tener casi nada de semilla. Lo poco que logre crecer, tal vez lo podemos llevar a un fruto de segunda calidad. Sin embargo, va a depender mucho de las hormonas o el manejo que le demos a nuestro cultivo para hacer crecer esos frutos que no fueron polinizados. Entonces, cualquier situación puede ser de que tú hagas tu polinización de forma manual, moviendo tus plantas, si hablamos de un invernadero. Entonces, ese fruto pues no se hizo a la temperatura y humedad adecuada, y aunque puedes ver que a lo mejor está cayendo mucho polen a la hora que tú lo haces, ese polen ya no es viable por alta temperatura, por alta humedad relativa, o ese polen no se está despegando de las estructuras porque hay alta humedad relativa, etcétera. Entonces puede ser esa situación de que no se hace adecuadamente la polinización. Puede ser de que si tienes abejorros, esté baja la población de abejorros para la cantidad de plantas que tú tienes. O también puede ser cuestión de clima, que tengas muchos días nublados, y de esa forma, pues difícilmente se va a poder llevar a cabo el proceso de polinización. Entonces, hay muchos factores por los cuales pueden salir frutos huecos. Sin embargo, el más común es que no hay polinización, y cualquier factor que evite que no haya una buena polinización, vamos a tener
presencia de frutos huecos. Hay otras situaciones que se llegan a presentar en la cual tú tienes lo que es el crecimiento de tu fruto. A ver, espérame, deje el relleno aquí. Tú puedes tener lo que es el crecimiento de tu fruto sin ningún problema. En la parte central tú lo abres y sí vas a tener semillas, no como la fotografía que tengo ahí. Puede tener semillas y lo único que vamos a tener es un espacio entre el exterior del fruto y el interior del fruto. Entonces, entre la parte de afuera del fruto y donde están las semillas, se puede quedar hueco. Ese problema de que si yo tengo semillas dentro de mi fruto, pero se está quedando hueco o hay una separación entre la parte del fruto y donde están las semillas, eso ya nos estaría hablando de un mal manejo de nutrición, principalmente con lo que es el elemento del potasio. Entonces, ahí ya habría problemas por un desequilibrio en nutrición. Puede ser cuestiones de que esté muy bajo el potasio o que estés provocando algún antagonismo con algún otro elemento. Entonces, también en muchas ocasiones podemos encontrar este tipo de racimos. Entonces, aquí les muestro lo que sería lo que normalmente le conocemos como racimos ramificados. Normalmente, un racimo en la mayoría de las variedades, si hablamos de lo que es tomate bola tipo saladet, sin considerar lo que son cherries, grapes, esos que te dan mayor cantidad de frutos, si consideramos los que son de mayor tamaño, como es el tipo saladet o es el tipo bola, esos frutos o ese tipo de variedades normalmente te andan dando en promedio de 8 frutos por racimo. Entonces, cuando tú tienes ramificación de tus frutos o de tus racimos, entonces si tienes dos ramificaciones, se va al doble. Si tienes tres, se puede ir hasta el triple. Entonces, nosotros hemos llegado a tener algunos racimos florales en flor hasta de 43 flores. Entonces, ahí les muestro, por ejemplo, en la primera fotografía, esta de aquí, del lado izquierdo, podemos observar que ese es un racimo. Por ejemplo, la primera ramificación nos estaría dando aquí lo que serían los 6 frutos normales que podríamos tener en un racimo. Entonces aquí están los primeros 6 de este lado y mi planta se siguió ramificando hacia el otro lado. Entonces del otro lado también tengo 6 o 8 frutos más. Entonces este es un racimo que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12, tiene 14 frutos. El que le sigue tiene más de 20 frutos y el que le sigue todavía tiene más que el segundo. Entonces, lo mismo podemos observar en lo que serían las cuestiones de las flores. Entonces, este es un efecto que en muchas ocasiones los vendedores de productos mágicos te los quieren vender, pero no existe en el mercado ningún producto mágico que te pueda provocar este tipo de ramificaciones. No es de que yo tengo mi planta como yo la tenga, aplico un producto mágico y que de la nada mi planta va a emitir ramificaciones. El primer punto para que una planta pueda emitir ramificaciones es que esa variedad en su genética traiga la capacidad o el potencial para darte ramificación en el racimo. Esa es la primera parte. Y de ahí tendrías que tener una planta que vaya perfectamente nutrida, es decir, que la nutrición vaya muy bien balanceada, que el riego vaya muy bien manejado, que la planta no esté tan estresada, que no tenga mucho ataque de plagas ni enfermedades, etcétera. Entonces, este tipo de ramificaciones depende mucho de un manejo integral y principalmente va a depender de la temperatura que tengamos en el exterior. Como les comentaba, cualquier producto que te vendan como milagroso o el producto que te quieran vender como la última maravilla para ramificar frutos, te están engañando si tú no tienes un buen manejo de tu cultivo. Sí pueden estimular la ramificación, sí, pero no es seguro que te vayan a ramificar. Tiene que
coincidir, como les decía, buena nutrición, buen manejo del riego, que la variedad tenga la capacidad de ramificación y sobre todo que se presenten las condiciones ambientales. De nada sirve que tú mandes cualquier producto que te manden para ramificación si tú tienes temperaturas por afuera de las óptimas para lo que es la cuestión de floración. Como les comentaba anteriormente, las condiciones óptimas para la floración es de 15 a 18 grados centígrados durante el día. Entonces, siempre que yo tenga esa temperatura y mi planta tenga la capacidad de ramificar y llevo un manejo de mi cultivo, tanto en fertirrigación como en cuestión de manejo del riego, mi planta por sí sola, sin aplicarle ningún producto, solita va a ramificar. Como por ejemplo, algo muy característico que pasa en la mayoría de los invernaderos es de que venimos en un día cálido o venimos en un periodo cálido de temperaturas en promedio máximas de 30 a 35 grados centígrados. De repente, después de esos días cálidos, de repente se viene una lluvia, cae una granizada cerca de nuestra unidad de producción, se baja la temperatura por un día, dos o máximo 3 días por abajo de los 22 grados centígrados durante el día, teniendo normalmente temperaturas de los 10 a los 18 grados en la mayor parte del día y la noche. Eso nos va a provocar que en automático tu planta se ramifique en ese racimo que está en desarrollo. Entonces, todos los racimos o ese racimo en el que iba creciendo tu planta, cuando se da este cambio de temperatura de cálido a frío, en automático ramifican y tú puedes entrar a todos los sistemas de producción que pasa eso y todos los racimos que están en esa misma edad, todos están ramificados y si no todos, más del 80% de las plantas ramificaron. Y no necesariamente tiene que ver con que es un producto mágico o milagroso para ramificar. Solamente fue un simple cambio de temperatura de algo cálido a algo más fresco. Y por ejemplo, si alguien llegara a quererte ofrecer un producto milagroso que provoque ramificación en los cultivos, pues lo que tenemos que hacer es pedirle que te muestre una fotografía donde quede evidenciado que ese producto ramifica los racimos. Porque si solo te presenta estas fotografías como las que yo te muestro, eso no me dice que el producto realmente ramifique. Ahí pudo haber sido provocada por el cambio de temperatura que les acabo de mencionar. Entonces, si nos damos cuenta, cuando eso se da de forma natural, sin mandar ningún estímulo ni nada, nos vamos a dar cuenta que el racimo puede estar ramificado, que sería este caso y sería este caso. Si logran observar, hay veces que hasta por el peso llega a desgajarse un poco porque la planta no puede con el peso del fruto, a veces de la cantidad de frutos que tiene un racimo ramificado. Entonces, vemos que están ramificado un racimo. Pero si yo checo lo que sería el racimo de abajo y checar al racimo de arriba de donde está ese racimo ramificado y ya se van creciendo normal, es decir, yo tuve un racimo ramificado. El siguiente racimo tiene sus 8 frutos en promedio que siempre me ha dado y la parte de abajo también tiene sus 8 frutos en promedio que siempre me ha dado. Ese no es un efecto de una aplicación foliar, ese es un efecto de baja temperatura. Para que realmente tú estés seguro que el producto que te van a vender, ese producto milagroso, es específico para ramificar, tendrían que mostrarte una fotografía donde una planta como mínimo te presente 2 a 3 racimos seguidos que estén ramificados. Si eso no lo puede lograr el producto, el resultado que estás observando solo es por un manejo integrado de tu cultivo y porque se dieron saltos en la temperatura de cálido a frío y se estimuló la floración en su máxima expresión porque se dieron las condiciones óptimas
para floración. Entonces, ahí hay que tener cuidado y no se dejen engañar por productos mágicos que a veces te quieren vender, que realmente no tienen nada que ver con la expresión de ramificaciones si no se presentan las condiciones adecuadas y si tú no llevas lo que es un manejo integrado de tu cultivo, tanto una buena fertilización como un muy buen manejo de riego. Con respecto a lo que es la cuestión de la fenología de nuestro cultivo, vamos a tener lo que es la etapa de germinación, o mejor dicho, lo que sería la emergencia, ya que la germinación no la vemos. La germinación inicia dentro de la semilla y normalmente termina cuando sale la radícula y empieza a salir la plantita de la semilla. Eso es germinación. Y normalmente lo que vemos es la emergencia, cuando la plantita ya salió del sustrato. Entonces, la etapa de germinación es desde que tú siembras hasta que emerge la plantita, que eso puede durar en condiciones óptimas de 4 a 5 días. Si se tarda más de ese periodo, pues ya estamos hablando que la siembra no fue adecuada en condiciones ambientales y se te puede ir a 8, 9 o hasta 10 días. En el peor de los casos estaríamos por arriba de los 10 días, pero de forma óptima se da de 4 a 5 días. De ahí tenemos lo que es el crecimiento de nuestra planta, que sería el crecimiento vegetativo, que normalmente va desde las primeras hojas verdaderas hasta la aparición de los primeros botones florales. Ese periodo se va a dar de los 45 a 60 días después de la siembra. Lo que es la floración, que es desde que aparecen los primeros botones florales hasta el cuajado de los primeros frutos, se va a dar de los 55 a 75 días después de lo que sería la siembra. Fructificaciones desde el cuajado hasta el fin del crecimiento de los primeros frutos, que se da entre los 90 y 115 días después de lo que sería la siembra. Y la maduración lo vamos a tener desde el fin del crecimiento del fruto hasta la primera recolección, que sería de los 105 a los 135 días después de la siembra. Entonces, esa sería la fenología de nuestro cultivo de jitomate en forma general, considerando tanto variedades precoces como lo que serían variedades tardías. De forma general, podríamos decir que lo que es la producción de plántula tiene un periodo en promedio de 30 días. Entonces, desde que yo siembro hasta que voy a trasplantar, deben de pasar máximo 30 días, a excepción de que yo tenga programada una producción de plántula para trasplante tardío, la cual ya va a llevar una flor o mínimo vamos a ver ahí que aparecen los primeros botones florales en nuestra plantulita. Entonces, si yo tengo una producción de plántula normal, máximo llegamos a 30 días. Hay lugares que ya llegamos a lo que sería nada más 25 días aproximadamente, depende del clima, pero de forma general, en 30 días ya está lista tu planta. De ahí la floración se va a estar dando de 15 a 20 días después del trasplante. Entonces, en condiciones óptimas y con una planta de muy buena calidad, de los 15, máximo 20 días después del trasplante, la planta debe de tener la cuestión de la floración. De ahí, más o menos, estaríamos hablando que desde que abre la flor hasta que tú vas a cosechar, pasan lo que son 2 meses en condiciones óptimas. Entonces estaríamos hablando que ya lo que es la cosecha lo estaríamos llevando más o menos desde los 75, 90 o hasta los 110 días, perdón, 105 días, perdón, después del trasplante. Entonces, 75 días para plantas que son precoces, que estamos hablando que normalmente te van a dar la primera cosecha o los primeros cortes, se empieza a los 75 días después del trasplante
y las variedades tardías hasta los 105 días. En promedio son 3 meses desde que tú trasplantas hasta que tú cosechas para la mayoría de las variedades. Eso de forma promedio, precoces 75 y las que son tardías se va hasta los 3 meses y medio aproximadamente para la cosecha. Entonces, de forma general, esta sería lo que es la fenología o cómo se desarrollaría nuestra planta desde que la sembramos hasta llegar a la cosecha. ¿Qué características debería de tener una planta que sea de buena calidad? Entonces, una planta de buena calidad, lo primero que debe de tener son tallos gruesos o vigorosos. Entonces, no se vale que tú lleves una planta toda raquítica. En el caso de jitomate, tendríamos que hablar que el tallo debería de estar en promedio de medio centímetro a la hora que tú lo llevas al trasplante. Entre nudos cortos, la planta de jitomate debería de tener alrededor de 15 centímetros de altura y debería de tener 4 hojas verdaderas. Si la planta tiene 3 hojas verdaderas, es una planta que apenas lleva máximo 20 días que fue sembrada o lleva un tercio del crecimiento de lo que debería de llevar en lo que es la cuestión de producción de plántula. Entonces puedes tener una planta que ya tenga la altura, pero no tiene la cantidad de hojas. Entonces debería de tener 15 centímetros con 4 hojas verdaderas y máximo se recomienda que tenga 6 hojas verdaderas, pero con 6 hojas verdaderas ya estás por arriba de los 15 centímetros y tendrías un grosor del tallo de aproximadamente 1 centímetro. ¿Por qué hasta 6 hojas como máximo? Porque la mayoría de las variedades de tomate van a emitir su primer racimo floral después de la hoja 7. Entonces, si tú lo llevas en hoja 7, esa planta ya va a llevar expresión reproductiva y si lleva expresión reproductiva, la planta va a decidir formar fruto en lugar de crecer, porque si las plantas tuvieran mente, podríamos decir que la mentalidad de las plantas es dejar descendencia para la siguiente temporada o la siguiente generación. Entonces, si ya lleva expresión reproductiva, si ya lleva un racimo, de ese racimo mínimo va a querer cuajar un fruto y ese fruto llevarlo hasta la maduración para dejar semilla. Y eso pues va a pegar directamente en el crecimiento vegetativo que debería de tener mi planta en el momento que yo la voy a establecer. Debe de llevar una raíz bien desarrollada de color blanco o color cremita que no manifieste alguna enfermedad. Ya les comenté que sin expresión reproductiva, libre de plagas y enfermedades y que sea genéticamente uniforme. No se vale que tú mezcles diferentes variedades aunque sean del mismo tipo de tomate. Tú puedes tener puro tomate saladet y de ese tomate saladet meter varias variedades o variedades diferentes aunque sean del mismo tipo de tomate. Cada variedad va a tener requerimientos específicos de agua, requerimientos específicos de nutrición. Entonces, no se recomienda que tú mezcles variedades y si llegas a mezclarlas en una misma unidad de producción, que estén por separado, perdón, y de preferencia que cada área tenga la facilidad de mandar diferente nutrición y diferente cantidad de riego para que se puedan desarrollar de forma adecuada. Eso es lo que sería una planta de buena calidad. Pero ¿qué pasaría si yo llevo a establecer un cultivo con muy mala calidad de planta? Entonces, lo primero que va a pasar es que cuando tú trasplantes o lo lleves ya al lugar definitivo, esa planta va a tener o se va a poner de una coloración amarilla. Hay ocasiones donde te dicen que esto es un mal manejo y no es un mal manejo del trasplante, es un mal manejo desde la producción de plántula. Si fuera un mal manejo, con lo que normalmente lo relacionan es que se pone amarilla porque el productor echó de más agua o dio un riego muy pesado y tiene asfixia radicular. Eso es falso. Estas plantitas que vemos en esta fotografía están manifestando una coloración amarilla en lo que es las hojas más viejas, lo cual nos habla de una deficiencia de hierro, perdón, una deficiencia de magnesio o deficiencia de nitrógeno, que son elementos que posiblemente no se los dieron de forma adecuada en la producción de plántula. Cuando fuiste a recogerla,
La última semana se dedicaron a hacer aplicaciones foliares, te entregaron una planta muy bonita, muy verde, pero a la hora que tú la trasplantas, inmediatamente se manifiestan los síntomas de deficiencia. Ya que si fuera por mal manejo del riego, la coloración amarilla tendría que iniciar o ser más fuerte en el punto de crecimiento o las hojas más jóvenes, ya que con asfixia radicular se va a manifestar un síntoma de deficiencia de hierro de forma indirecta. Entonces, siempre que veamos que las hojas más viejas son las que se ponen amarillas, la planta no crece, se ve como si la planta se hubiera avejentado y en muchos de los casos llega a haber hasta defoliación de esa planta, quiere decir que tú estableciste una planta de muy mala calidad. Y el productor al final de cuentas dice, no hay ningún problema, esa planta yo la levanto, yo soy el mejor productor del mundo y esa planta, aunque esté mala, yo en un mes ya la tengo creciendo de forma normal. Eso es cierto, tú la puedes levantar este tipo de plantas, pero desde que tú estableces una mala planta, desde ahí tú ya vas perdiendo en lo que es cuestión económica. Por ejemplo, esta es una fotografía de una planta que llevaba 12 días después del trasplante. Si se dan cuenta, no ha iniciado todavía a desarrollarse, casi está idéntica como la trasplantaron. Tiene una coloración entre un verde medio grisáceo, medio azul, medio raro, por el estrés y la gran cantidad de deficiencias nutrimentales que está manifestando. Esta planta, por mucho, al mes estaría emitiendo su primer racimo floral. Y eso, por muy pronto al mes, tú tendrías que esta planta ya emitió su primer racimo floral. Como les comentaba, más o menos tiene alrededor de 12 días que fue trasplantada esta planta. Si la comparamos con una planta de muy buena calidad que tiene los mismos 12 días o aproximadamente los mismos 12 días. Comparemos esta calidad que no ha despegado nada contra esta que ya cuando esté en sus 15, 20 días como máximo, ya va a estar emitiendo sus primeras flores. Si yo hago un acercamiento, aquí ya podemos observar lo que sería ya donde está la flor, ya nada más falta que abra, ya tenemos ahí los botones florales listos para que en 3 días como máximo empiece a mirarse o se pueda observar lo que es la floración o ya veamos flores abiertas. Entonces esa es la diferencia. Plantas casi de la misma edad, una ya casi con flor y la otra todavía agonizando, tratando de adaptarse para poder empezar a crecer. A las dos más o menos le vas a estar metiendo la misma nutrición, la misma cantidad de agua, sin embargo, a la anterior, a la de mala calidad, aparte de darle la nutrición, de darle el agua que necesita, igual que la de buena calidad, tienes que mandarle estimulantes para que despegue o para que se pueda desarrollar de una forma más adecuada. Tienes que mandarle también mayor cantidad de aplicaciones preventivas para enfermedades y plagas porque es una planta más susceptible al ataque de estos dos factores. Entonces estás gastando más dinero en esta planta que una de buena calidad. Y aparte de eso, aquella máximo al mes va a tener un racimo floral, mientras esta a los 15 días ya tiene o máximo va a tener un racimo floral. De ahí en adelante, en condiciones de un invernadero pasivo, en condiciones de verano, una planta te va a emitir un racimo floral de los 10 a los 12 días aproximadamente. Entonces, esta planta en un invernadero pasivo, al mes ya debería de tener lo que son mínimo 2 racimos florales. Si estuviéramos hablando de un invernadero tecnificado, que normalmente te da cada 8 días un racimo, entonces ya tendríamos 2 racimos y medio, algunas plantas hasta con el tercer racimo. Vamos a hacer el ejemplo como si fuera un invernadero pasivo, el cual se tardaría máximo 12 días. Entonces tendríamos 2 racimos en esta planta en el primer mes. En el de mala plántula tendríamos un racimo. Entonces, en el primer mes de crecimiento, tú ya perdiste lo que es un racimo en todas tus plantas. Y si decimos
que en promedio por hectárea en un invernadero tenemos 30,000 plantas, entonces tú perdiste lo que serían 30,000 racimos solo en el primer mes de crecimiento por haber establecido una planta de mala calidad. De ahí, si esos 30,000 kilos le ponemos ya como mínimo que te pese el medio kilogramo, que en la mayoría de los casos, los primeros racimos siempre pasamos por arriba de 1 kilo. Vamos a ponerle bajito, que pesa el medio kilo. Entonces estás hablando que tienes 15,000 kilogramos o 15 toneladas que tú perdiste. Si estuviera a 10 pesos el jitomate, que te lo pagaran a 10 pesos, estarías perdiendo alrededor de 150,000 pesos mexicanos. Si eso lo convertimos a dólares, estaríamos hablando que estás perdiendo alrededor de 8,000 dólares como mínimo, porque estamos hablando del peso mínimo que podríamos tener de medio kilogramo. Pero si estuviéramos hablando de lo que es 1 kilogramo por racimo, estarías perdiendo alrededor de 16,000 dólares o 300,000 pesos, si te lo pagaran a 10 pesos, por tener una planta de muy mala calidad. Aún así, si pusiéramos el precio muy económico, de a 5 pesos, aún así estás perdiendo mínimo 8,000 dólares o 150,000 pesos en el primer mes de crecimiento por una mala plántula que tú colocaste. Entonces, desde la planta se sabe cómo está la situación. Con respecto a lo que es la distribución de nuestras plantas, lo más común era colocar 2 líneas, era el proceso normal o común, era colocar 2 líneas de nuestras plantas, más o menos tratamos de que se formara un triángulo, no es un tresbolillo como tal, porque no están distribuidas para que sea un tresbolillo estricto, entonces solo se forma como un pequeño triángulo entre una y otra. Y normalmente manejábamos lo común que tú veías en los libros o en la literatura, te decían separación entre líneas, más o menos de 50 centímetros, separación entre plantas de 35 a 40 centímetros. De centro a centro de cada una de las camas te manejaban 1,5 metros y el ancho de la cama normalmente se manejaba de 70 centímetros y pasillos de 80 centímetros. Esas eran las medidas que tú encontrabas casi en cualquier libro. Actualmente ya no se habla de separación de plantas, ahora actualmente de lo que hablamos son de tallos por metro cuadrado. Ya no se habla cuántas plantas tienes porque los manejos han evolucionado para ahorrar en cuestión de plántula o ahorrar en cuestión de semilla, y ahora pues se pueden manejar plantas a 2 tallos, a 3 tallos, a 4 tallos, con muy buenos resultados. Entonces ya no puedes dar lo que es un distanciamiento entre plantas y líneas, porque para cada sistema de producción va a ser diferente. Entonces ahora de lo que se habla son tallos por metro cuadrado. Puede ir una planta a un solo tallo, no hay ningún problema. Puede ir una planta a 4 tallos, no hay ningún problema. El chiste es que tú mantengas una densidad adecuada. Entonces, en este caso vamos a hablar que la densidad adecuada debe de ser de 2,5 a 3,5 tallos por metro cuadrado, lo que deberíamos de tener. Ya si tú lo pones a una planta normal, a 2 tallos, 3 tallos, 4 tallos, ya se le da la distribución para que caigas dentro de ese rango, de 2,5 a 3,5. Si te vas abajo de 2,5, tu rendimiento se va a ver afectado. Si te vas arriba de 3,5, podrías tener un poco más de producción, sí. Sin embargo, por arriba del racimo número 8, si hablamos de plantas de crecimiento indeterminado dentro de los invernaderos, pierden completamente su calibre después de ir teniendo la mayoría en primeras y jumbos, solamente por la densidad de plantas, por la falta de luz, etcétera, competencia de espacio, aire, luz, la planta empieza a darte la mayoría de tamaños medianos y de tercera, solo por cuestiones de alta densidad de población. Entonces ahí lo que se hace son manejos en los cuales podemos dejar algunos brotes, algunos chupones para incrementar la densidad de población cuando tenemos alta radiación,
y quedarnos con poca densidad de plantas o poca densidad de tallos cuando estamos en baja intensidad de luz, como es en estas fechas del año. Entonces, lo ideal es que no se salgan de 2.5 a 3.5. Por lo que les comentaba, aquí tengo dos ejemplos, uno en hidroponía, perdón, uno bajo suelo, los dos manejados a doble tallo sin ningún problema, y lo que va cambiando son los distanciamientos. Si se dan cuenta, tanto un tallo como el otro te siguen dando la misma producción como si fueran plantas independientes. Solo es cuestión de manejo para que esa planta pueda expresar cada tallo como si fuera una planta independiente. ¿Cuáles son las prácticas de manejo que normalmente se van a estar realizando en nuestra planta? Bueno, se hace el trasplante, ya les dije las características de la plántula, debería de tener 15 centímetros de altura, medio centímetro de grosor y como mínimo 4 hojas verdaderas. Más o menos a los 15 días, si estamos en invernadero o lo vas a tener en espaldera, a los 15 días se inicia el proceso de tutoreo, de ir enredando nuestra planta, y esa planta desde ahí en adelante, si estamos en invernadero, cada 8 días tú tendrías que estar realizando la actividad de tutoreo. De ahí viene lo que es la poda de brotes, hojas y frutos. Cuando hablamos de poda de brotes, más o menos coincide que a los 15 días cuando tú inicias con el tutoreo, el primer brote lateral o chupón que está por abajo del primer racimo, ahí ese ya está empezando a crecer y ahí iniciamos con lo que es la poda de brotes laterales o lo que sería chupones como coloquialmente se les conoce. Esa poda de brotes o chupones también se debe de realizar cada 8 días como relojito, igual que el tutoreo, para que la planta no pierda energía y solo se vaya en los tallos o en los ejes que yo quiera dejar por cada una de las plantas. La poda de hoja normalmente se inicia cuando tu planta llega al racimo número 5 y de ahí en adelante, más o menos cada 15, cada 20 días, tú vas a seguir realizando poda de hoja. Y la poda de frutos se puede realizar más o menos aproximadamente a lo que sería a los 25 días, máximo el mes, después del trasplante. Ya en los primeros racimos podríamos empezar a hacer lo que es las podas de fruto, cuando nuestro mercado es un mercado muy exigente en tamaños. Entonces tenemos que hacer la poda de frutos para que todos nos salgan de buen tamaño. En ese tipo de mercado, pues realmente no dejaríamos tantas plantas que ramificara el racimo, aunque se ven muy bonitos, porque podríamos perder tamaño o calibres de nuestra fruta. De ahí sigue lo que es la polinización. La polinización se tiene que realizar si es que estamos en lugares cerrados como invernadero, desde que aparecen las primeras flores, que ya les comenté que es entre los 15 y 20 días después del trasplante, y de allí, si estás en ambientes cerrados, tendría que ser diario, tendrías que estar diario realizando lo que es la polinización, si lo haces de forma manual, o lo que serían los abejorros, pues lo tendrían que realizar de forma diaria ellos por sí solos, ¿no? Entonces, polinización se realiza diario. Y también lo que es el riego y fertilización, en la mayoría de los casos se realiza de forma diaria. Y lo que es control de plagas y enfermedades, pues de esto va a depender más que nada las condiciones climáticas. De forma general, la prevención de enfermedades, si estamos en días con mucha humedad, se realiza cada 8 días. Si estamos en días secos o en temporada seca, lo puedes realizar cada 15 o hasta cada 20 días. Todo depende de las condiciones ambientales. Y pues la cosecha, pues la vamos a realizar dependiendo de nuestro cliente. Como les decía, hasta los 75 días ya podríamos empezar a cosechar en algunas variedades, pero va a depender del cliente. Si lo quiere un poco verde, tu cosecha se van a estar realizando cada 3 días para sacar la mayoría de fruto un poco verde o máximo arrayado. Se cosecha cada tercer día. Y si lo vas a sacar, eso es para vendérselo a intermediarios o que se va a desplazar lejos el producto. Y la otra sería si tú lo vas a entregar casi al consumidor final
o tu intermediario rápidamente lo va a mover, pues lo manejamos de lo que es naranja a rojo completamente y se tendría que estar cosechando cada 5 días, máximo cada 8 días. Cada 5, si la mayoría quiere estar entre naranja y empezando a ponerse rojo, o cada 8 días, si la mayoría ya está en rojo y menor cantidad de fruta naranja. Entonces ahí depende también mucho el mercado, cada cuándo vas a realizar la cosecha. Con respecto a lo que es el requerimiento de agua, vamos a decir que de forma general, una planta de jitomate recién que tú la trasplantas consume alrededor de 250 mililitros o hay algunas que hasta 200 mililitros nada más por planta por día. Y así va incrementando su demanda o su requerimiento hasta que llegamos en promedio de 1 a 1.5 litros por planta por día, que eso es ya cuando estamos en plena fructificación. Entonces, normalmente me he encontrado que muchos productores realizan riegos de forma general. Por ejemplo, ese tipo de riegos que la mayoría de los productores realizan, que dicen, yo inicio mis riegos a las 9 de la mañana. Y una vez que yo realicé mis riegos a las 9 de la mañana, en ese momento, cada hora yo voy a seguir regando. Entonces, esos productores dicen, a las 9 yo riego tantos mililitros o tantos minutos. A las 10 riego lo mismo, a las 11 riego lo mismo, a las 12 riego lo mismo y así cada hora van regando la misma cantidad de agua o el mismo tiempo, solo cada hora. Ese tipo de riego es un mal manejo del riego para el cultivo de jitomate o tomate y es un riego que normalmente se le conoce un riego generativo. ¿Por qué generativo? Porque en un inicio, cuando iniciamos el riego, le sobra agua de lo que tú estás mandando y en el periodo de mayor demanda de agua o mayor transpiración, se está quedando corto y normalmente ves a las plantas todas desmayadas, todas caídas, porque no estás cubriendo los requerimientos que tiene tu planta. Ese es un riego generativo que provoca que la planta se esté estresando y constantemente tienes ataques de cenicilla por un mal manejo del riego. Entonces, de forma general, vamos a decir que aquí tenemos, por ejemplo, aquí serían las 9 de la mañana. Normalmente tú debes de empezar a regar de 1 hora y media, máximo 2 horas después de que salió el sol. Es cuando la planta empieza a transpirar y empieza o requiere tener agua. Entonces pónganle que ahí son las 9, las 12, las 3 de la tarde, bueno, las 15. Y acá ya le vamos a poner 15, las 18 horas. Más o menos así está el día en la mayoría parte del año. Entonces, la radiación o la temperatura la vamos a tener de esta forma. En un inicio está baja y posteriormente empieza a subir y nuevamente empieza a bajar. Más o menos así está la radiación. Entonces yo les comentaba, si tú das un riego, voy a poner, si tú das un riego que dices tú a las 9 vas a dar un riego, entonces ese riego lo das del mismo tamaño, del mismo volumen. A las 9 das un riego, a las 10 vas a dar otro riego igual, a las 11 vas a dar otro riego igual, a las 12 vas a dar otro riego igual. Todos del mismo volumen, así te la vas llevando. Cada hora el mismo tiempo de riego, la misma cantidad de agua. Esto es a lo que yo les comentaba que es un riego generativo. Lo ideal sería que tú hicieras un riego, empezar a las 9, pero vas a dar un riego con mayor volumen. Pero ese riego, a ver, déjenlo, pongo de otro color y lo voy a poner de color negro y lo voy a dejar como en hueco para que se diferencie. Entonces, yo empiezo aquí, voy a dar un riego, lo voy a dar más pesado, pero no lo voy a, el siguiente riego no lo voy a dar a la hora, lo voy a dar hasta la 1 hora y media y voy a dar un riego muy parecido porque allí mi planta casi no está transpirando, entonces el agua que yo le eche casi no la va a usar
y se va a tardar hasta una hora y media o hasta 2 horas para poder consumir allí agua. Entonces doy ese riego más o menos así, a la hora y media de que yo inicié. Entonces estamos hablando hasta las 10:30 aproximadamente. De ahí me voy hasta las 12, pero después de las 12, ahora mis riegos son más de menor volumen, pero son más frecuentes para poder abastecer esa necesidad que yo tengo de transpiración. Entonces, de las 12 hasta las 3 de la tarde, para el caso de México, que son los horarios de mayor demanda de agua o mayor intensidad de calor, necesito riegos más frecuentes. Después de las 3 de la tarde, hasta la hora vuelvo a dar un riego pesado y si es necesario, vuelvo a dar otro riego pesado por la tarde. Si yo contabilizara el riego que yo doy, por ejemplo, el riego que yo estaría dando para el caso de un riego generativo es de que yo riego, por ejemplo, yo voy a regar aquí, voy a hacer las líneas, ¿eh? Por ejemplo, un riego generativo, yo doy el riego, llego a este volumen, se empieza a secar, vuelve a subir, se empieza a secar, vuelve a subir, se empieza a secar, vuelve a subir y se va más o menos así de forma homogénea durante todo el día. Pero si se dan cuenta, no logro cubrir el requerimiento como se va mostrando la gráfica de lo que es la intensidad de luz, radiación o lo que sería hasta la transpiración de mi cultivo. A diferencia, cuando yo hago un riego adecuado, pongo mi riego, empieza a bajar, cuando está empezando a bajar, nuevamente lo subo, empieza a bajar y de ahí lo subo, baja, lo subo, baja, lo subo, baja, lo subo, baja, lo subo, lo dejo que se seque un poco, lo vuelvo a subir, baja y lo vuelvo a subir. Entonces, de esa forma mantengo un crecimiento más adecuado de mi planta que si yo le mando un riego generativo. Entonces, eso sería lo más adecuado. Y con respecto a los requerimientos nutrimentales, tenemos que para una planta, para una producción de mínimo 350 toneladas por hectárea en fertirriego, la planta necesita 1027 kilogramos de nitrógeno, 308 de fósforo, 1589 de potasio, 888 de calcio y 265 kilogramos de magnesio. Eso es lo que se requeriría para una planta o para una producción de mínimo 350 toneladas por hectárea en el cultivo de jitomate tipo saladet. Con esa misma nutrición pudiéramos llegar casi a las 400 o arribita de las 400 para un tomate bola en suelo. Si hablamos de hidroponía, bueno, aquí en el caso de fertirriego, solo como ejemplo en el nitrógeno, iniciamos con lo que es 1.5 kilogramos por hectárea por día de nitrógeno y finalmente estamos terminando entre 3.5 a 4.5 kilogramos de nitrógeno por hectárea por día. Entonces, más o menos así es como se estaría realizando la nutrición en lo que es la cuestión de suelo. Para el caso de hidroponía, se empieza con una conductividad de 1.5 con una solución que esté alta el nitrógeno para estimular crecimiento vegetativo y finalmente estamos terminando con una nutrición con conductividad eléctrica de 2.5, baja el nitrógeno para que se nos dé el proceso de fructificación. Entonces, a grosso modo, así sería lo que es la parte de los requerimientos nutrimentales. Y para la cuestión de los requerimientos nutrimentales, pues lo que manejamos es esta hojita de Excel, en la cual yo coloco lo que sería los análisis, los resultados de análisis de fertilidad, coloco pH, conductividad, materia orgánica, densidad aparente, coloco lo que sería las partes por millón que me arroja el análisis de suelo, voy a colocar lo que es el ancho de los pasillos o de la cama y eso me va a dar lo que es una superficie aprovechable. Ya metiendo esos datos en automático, yo voy a checar cómo está mi suelo con respecto a las relaciones catiónicas y aniónicas que debe de tener mi suelo. Entonces, en este caso, yo puedo checar, por ejemplo, que lo ideal es
que yo tenga una relación de calcio y magnesio de 2:4. Calcio y magnesio pues, está más o menos adecuada. Magnesio con potasio está baja. Calcio con potasio está baja. Y calcio, magnesio con potasio no está baja, está como intermedia, ¿no? Entonces, ahí yo ya lo puedo checar. De la misma forma, yo puedo checar lo que son los porcentajes de saturación, en el cual yo debería de tener como mínimo un 65% de calcio. Entonces, si yo lo checo, mi calcio tiene nada más lo que sería el 59%. Está por abajo del 65 al 85 que debe de estar. Y aquí el detalle es que el sodio está a 9.84 y lo ideal es que estuviera máximo en 5%. Entonces, en este caso, este sería un análisis que tiene alta concentración de sodio o alto porcentaje de sodio y yo tendría que eliminar ese exceso de sodio para que no me cause toxicidad por medio de aplicar alguna enmienda. En este caso tenemos aquí el potasio tiene 17%, lo ideal es que estuviera entre 5 y 7%, tiene 10% de más, y el calcio está bajo, magnesio está dentro del límite, debe estar de 10 a 20, potasio, ya les dije, está bajo, está alto, y el sodio está alto. En este caso, el que más ruido nos causa es el sodio, porque estaría provocándonos toxicidad sobre nuestro cultivo. Entonces, cuando yo tengo un cultivo que tiene alta cantidad de sodio, entonces lo que yo tengo que hacer es irme aquí para abajo donde tengo lo que son las enmiendas. Entonces tengo lo que es alto el sodio y yo puedo checar que cuando está alto el sodio, aquí en automático ya me dice cuánto tengo que estar aportando de ese elemento, si es que voy a aplicar solo en mis camas de producción o si es que voy a aplicar en la totalidad de la hectárea. Eso para el caso si el sodio está alto. Te da el resultado si el sodio, perdón, si el calcio está bajo, también con aplicación de yeso, ahí son kilogramos de yeso que tú tendrías que estar aportando. Si el potasio está bajo, si el magnesio está bajo, los resultados te los daría en kilogramos de potasio, kilogramos de magnesio, y tendríamos que calcular la cantidad de sulfato de potasio, sulfato de magnesio que hay que aportar. Y si tuvieras un suelo ácido, pues también te hace el cálculo de qué cantidad de carbonato de calcio hay que estar aportando para ese tipo de suelo ácido. Entonces ya en automático te lo da, te calcula la dosis de fertilización. Aquí ya tenemos lo que sería la dosis de fertilización que yo tengo que aplicar para mi cultivo de este cultivo de jitomate o tomate para 350 toneladas por hectárea. Y finalmente, pues también te da todo lo que sería el programa de fertirrigación con cambios de nutrición cada 20 días. Entonces, ahí podemos observar que ya metiendo solo los datos del análisis de suelo, en automático ya sabes si vas a aplicar alguna enmienda, si no la tienes que aplicar, qué cantidad tendríamos que aplicar y te da desglosado lo que sería el programa de fertirriego para llegar a esas 350 toneladas de tu cultivo. Hablando del cultivo de tipo Saladet. Entonces, antes de iniciar con lo que es contestar ahí algunas preguntas, veo que hay varios ahí en el chat. Les quiero presentar nuestra publicidad que tenemos de nuestro curso que vamos a tener del día 11 al 30 de diciembre. Entonces, este curso se va a hacer mediante la plataforma de Zoom, así como estamos ahorita conectados, los que lograron entrar directamente a la del Zoom. Hay algunos que nos están viendo por las redes sociales. Entonces, este curso es del 11 al 13 de diciembre a las 7 de la noche. La inversión normal es de $45 por persona. Entonces, en este caso, el curso comprende lo que serían requerimientos climáticos. Ahí en el curso se va a ver cuál es la temperatura mínima, óptima y máxima por día y por la noche para cada una de las etapas de crecimiento del cultivo. Se ve más a detalle lo que sería la fenología del cultivo, qué efectos tienes con bajas temperaturas, etcétera, qué problemas tendríamos, por ejemplo, en la flor,
Si tienes alta temperatura, alta humedad relativa por arriba de 35 grados centígrados y humedad relativa alta, ¿qué mutaciones podríamos encontrar en la flor y que no se dé la polinización? Se ve lo que es el manejo de la plántula desde siembra hasta que vamos a llegar al trasplante, manejo de la nutrición, manejo de riego para plántula. Se ven todas las actividades previas al trasplante, manejo del sistema de riego, limpieza de invernaderos, preparación de cama, desinfección químicas y desinfección naturales. Se ve lo del establecimiento del cultivo, densidades de plantación, arreglos de plantación, labores culturales, trasplante, tutoreo, polinización, poda de brotes, hojas, frutos, despuntes escalonados, cosecha, monitoreo de tipo de crecimiento, cómo va tu planta, si vegetativa, generativa o va equilibrada, manejo del riego por etapa fenológica, ejemplos de programación de riego, tanto para hidroponía como para fertirriego. Se ve el manejo de la nutrición por etapa fenológica para fertirriego y para hidroponía, manejo de plagas como mosquita blanca, paratriosa, pulgones, ácaros, tris, minador, larvas, nemátodos, prodiplosis, manejo de enfermedades, tanto enfermedades causadas por hongos como enfermedades causadas por bacterias. Entonces, este curso tiene una duración de 3 días, mínimo 2 horas por día. Lo ponemos como mínimo 2 horas por día, porque ya sabemos que hay días que son de 2.5, a veces hasta 3 horas. Todo depende de las dudas y preguntas que tengan las personas que ingresen al curso. Y como les decía, la inversión es de $45 o 750 pesos mexicanos. Ese es el costo normal. Para los que están dentro de los grupos de WhatsApp, ya sea de Agrocejo o sea del equipo de Infoagrónomo, les vamos a dar una oferta que sería de $36 para los que son del extranjero y 600 pesos mexicanos. Esa oferta solo va a ser si el pago lo realizan a más tardar el día martes, que sería este martes que sigue, ¿no? Entonces tienen lo que sería domingo, lunes y martes para realizar el pago, ya sea de $36 o 600 pesos mexicanos, para que puedan acceder a esta oferta. Aparte de esa oferta, les voy a brindar lo que sería media hora de consultoría por Zoom, solo a las personas que paguen desde este momento a máximo el día martes. Entonces, normalmente la consultoría por Zoom yo la cobro en $40 por hora. Entonces, aparte de que es más económico lo que es el curso, se les está regalando media hora de consultoría para que ustedes me pregunten cualquier duda que tengan sobre su cultivo, y lo que podamos aclararles en esa media hora no va a tener ningún costo, pero solo para las personas que paguen desde este momento máximo al siguiente martes. Y espero que nos veamos lo que sería nuestro curso del día 11 al 13 de diciembre a partir de las 7 de la noche. Entonces ahí están los contactos. Por medio de Agrocejo soy yo, el ingeniero José Alfredo Santillán Domínguez. Mi número de WhatsApp es 8110-7110-84, es un número de México. Y para los que están ahí en los grupos de WhatsApp de equipo de Infoagrónomo, pues ya saben que su número de ellos es el 7822-222786. A cualquiera de los dos números se pueden contactar para pedir informes y para realizar su pago. Entonces, les vuelvo a comentar, la oferta es $36 para los del extranjero y 600 pesos mexicanos para los que son aquí del país. Y aparte de eso, se les estaría brindando la media hora de consultoría para los que paguen desde este momento a máximo el día martes. Entonces, ahora sí vamos a ver algunas dudas que estén por aquí. Dice Rodrigo, ¿qué pasa cuando las temperaturas superan lo óptimo en polinización? Bueno, cuando las temperaturas superan lo óptimo en polinización, dentro del día debe de llegar forzosamente un momento en el que tú tengas ese óptimo de polinización. Por ejemplo, si tú tuvieras abejorros
Los abejorros no los ves durante todo el día dentro del invernadero o andan polinizando. Ellos normalmente van a salir en la temperatura óptima, que es para polinización como es para ellos poderse desplazar. Entonces, siempre hay un momento. Si no hay temperatura óptima de polinización por cuestiones de días nublados, días de lluvia, etcétera, no tiene caso de que tú pases a polinizar porque solo estás perdiendo tiempo y no va a haber polinización. En ese caso se tiene que hacer un manejo hormonal, principalmente con lo que son citocininas, para estimular lo que es la división celular y de esa forma poder lograr que el fruto crezca algo. Raramente puedes lograr que un fruto sin polinización llegue a ser un fruto de primera. Normalmente los llevas a segunda calidad, pero sí los podemos hacer crecer por medio de hormonas. Dice Fernando, ¿cuántas veces al día se debe de polinizar usando soplodora? Con una vez que lo hagas diariamente, siempre y cuando estés en las condiciones ambientales óptimas, no hay ningún problema. Solo una vez es suficiente. ¿Qué densidad utilizo yo? Bueno, la mayoría de los productores que asesoramos y las producciones que hemos establecido se manejan, como les comentaba, de 2.5 a 3.5. Mis mayores rendimientos los he obtenido a 2.8 tallos por metro cuadrado. Bueno, ahí dicen que si puedo mostrar un ejemplo, utilizando el de pasta saturada, no me da tiempo ahorita, eso lo podríamos ver a detalle en lo que es la cuestión del curso, cómo ajustar con un análisis de fertilidad, cómo ajustar cuando ya tienes un análisis de pasta saturada y cómo ajustar para la cuestión de hidroponía. Entonces, eso lo vamos a ver a detalle completamente en lo que vamos a lo que vamos a estar viendo en lo que sería nuestro curso. Preguntan sobre desinfección de suelos para virus rugoso. Bueno, normalmente nosotros utilizamos lo que son las sales cuaternarias de amonio. Dicen, ¿cómo se poda una planta de crecimiento indeterminado de tipo saladet? Bueno, la poda les comentaba, hay diferentes tipos de poda. Hay poda de chupones, que lo más recomendable es que lo hagas con la mano y no con tijeras, por si tienes algún virus, alguna bacteria, no lo vayas transmitiendo tan fácilmente a las otras plantas. Entonces eso nada más se le va doblando y se va quitando. Dentro de esa también tenemos poda de hoja, que ya les comenté. La hoja normalmente la doblas hacia arriba y luego posteriormente hacia abajo, o lo puedes hacer con tijeras, siempre y cuando vayas desinfestando constantemente el equipo que vas utilizando. Entonces, de forma general hay poda de chupones o de brotes laterales, poda de hoja, poda de fruto y ya hay poda del crecimiento para hacer crecimiento escalonado y ya hay poda ya para terminar tu ciclo de producción. Entonces, no me daría ahorita el tiempo para explicarte cada una de ellas. Ok, este, ¿cuáles tips son para un ciclo largo con tamaños grandes a 30 racimos? Bueno, lo que les acabo de mencionar, tú tienes que tener una temperatura adecuada, un buen manejo de nutrición, un buen manejo de riego y ya el manejo preventivo que tengas de plagas y enfermedades. ¿Ustedes utilizan llenadores, hormonas o productos foliares? Sí, sí se utilizan productos foliares. En el curso les enseño a que ustedes preparen una hormona para crecimiento de fruto. Ahí me preguntan que qué solución nutritiva pueden manejar ya en la última etapa. Bueno, lo que les puedo decir ahí es que a 2.5 de conductividad eléctrica, debes de tener alto lo que es el potasio y bajo lo que es el nitrógeno. Si quieren conocer más a detalle bien todos los cambios, por ejemplo, yo hago cambios de solución nutritiva cada 15 días en hidroponía para un crecimiento óptimo de mi cultivo con diferentes formulaciones. Entonces ahí en el curso puedo explicarles a detalle, etapa por etapa, y por qué se va moviendo uno y otro nutriente. Bueno, ya la cuestión de
de asesorías y eso, manejamos diferentes tipos de asesoría, manejamos por consulta, manejamos lo que es la formulación de las soluciones nutritivas, el programa de fertirrigación, consultoría o también asesoría en línea mensual. Eso nos pueden contactar directamente en el WhatsApp y ahí les damos la información. No, ¿alguna otra duda, pregunta? Voy a checar en el Facebook, allí en lo que se está transmitiendo en el Facebook, para ver si por ahí dejaron algún comentario, alguna pregunta, para darles un poco de respuesta a ellos también. Dejen entro. Por ahí preguntan que si hay una persona que pregunta que si nosotros tenemos tiendas de semilla de calidad en República Dominicana. No, si nos contacta, le podríamos pasar el contacto de una persona que asesoramos que se dedica a la producción de plántula. Posiblemente él le pueda surtir también la semilla. Entonces, entonces, hasta ahí son todas las preguntas, la mayoría de las preguntas que dejaron. Entonces, los seguimos invitando allí a nuestro curso de producción de jitomate o tomate bajo invernadero que vamos a tener del día 11 al día 13 de diciembre. Como ya les comentaba, el precio normal es de el precio normal es de $45. Les vamos a hacer un descuento y los que participaron en el webinar o están en los grupos de WhatsApp se les queda a $36 o 600 pesos mexicanos y aparte se van a llevar como plus lo que sería media hora de consultoría para aclarar cualquier duda que tuvieran. Dicen por ahí que pasemos el Excel. El Excel es parte del curso. Ese se les envía a las personas que tomen el curso del día 11 al 13 de diciembre. Ahí se les va a estar pasando lo que es el Excel. Preguntan que si hay descuento para estudiantes. Ya no habría más descuento sobre el descuento. Ya para estudiantes y público en general quedaría 36 dólares o 600 pesos. Ya que normalmente cuando manejamos el precio de $45 o 750 pesos mexicanos, más o menos queda el mismo descuento al mismo precio que le estamos dando ahorita. Por ahí pregunta que se puede tomar después del curso, ejemplo, 1 o 2 años, no sé a qué se refiere ahí. En el caso, por ejemplo, lo que vamos a ver en el curso, normalmente se da el curso y somos, hasta donde yo tengo entendido, somos la única empresa que se dedica a dar cursos que después de que tú tomas el curso puedes seguir teniendo contacto con el ponente para aclarar tus dudas o preguntas que tengas relacionado con el curso. Entonces, en cualquier momento tú puedes volver a preguntar, puedes mandar un mensaje de WhatsApp y te contesto directamente lo que es te contesto la duda o pregunta que tengas sobre tu cultivo si es que tomaste el curso. Entonces, eso es también un plus que ofrecemos como empresa, que posterior al curso en vivo, también te seguimos atendiendo tus dudas o tus preguntas a todas las personas que las tenemos en nuestra base de datos que han tomado algún curso con nosotros. Preguntan que si la consultoría se podría tomar 1 o 2 años después. De preferencia, tendría que ser ahorita posterior al curso, cuando programemos lo que es la consultoría, si es que ya tuvieran alguna pregunta o alguna duda. Si no, pues lo podríamos dejar. No se recomienda que sea tanto tiempo porque pues se me va a olvidar, ¿no? Entonces, lo seguimos invitando entonces a nuestro curso. Hasta aquí sería todo por mi parte. Les agradezco a los que se conectaron, los que estuvieron interesados en el tema que se estuvo dando. Nos pueden seguir ahí en nuestras redes sociales como Agrocejo
estamos en YouTube, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y aquí nuevamente, ya por último, les comparto lo que serían lo que serían los datos para que pidan informes, que los que están en el WhatsApp directamente, en los grupos de WhatsApp, pues ahí pueden tener contacto directo. Entonces, los seguimos invitando a todos. Entonces, por ejemplo, ahí yo les paso lo que sería directo el enlace para pedir informes ahí en el chat, para pedir informes directamente ahí con Agrocejo, pero como les comentaba, también directamente los que están en el grupo de WhatsApp del equipo de Infoagrónomo pueden comunicarse directamente con ellos ahí a su número particular. Entonces, que pasen buenas noches y espero verlos ahí en el curso para que lleven su producción a otro nivel. Que pasen buenas noches, estamos en contacto.